Radio Restauración se complace en presentar Anclados en la Verdad, un programa que te ayudará a crecer a la luz de la enseñanza de la Escritura. Conducen Víctor y José Luis Peralta, que hoy comienzan así. Tú guardarás en completa paz, en completa paz. Tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento y persevera. Muy buenas noches, ¿qué tal, queridos hermanos, queridos amigos que nos están escuchando aquí a través de la FM 102.7? Este es el programa, como todos los jueves, Anclados en la Verdad. Un programa de discipulado bíblico cedido por el Ministerio de Harcray, en el cual lo estamos exponiendo jueves a jueves cada semana. Desde ya hace un poco más de un año estamos saliendo al aire con este discipulado bíblico de las doctrinas básicas de lo que nos habla la palabra de Dios, nos expone un estudio de las doctrinas bíblicas básicas, ¿no? Y bien, y se divide en 41 lecciones y nosotros lo estamos exponiendo, como todos los jueves, a partir de las 20 horas hasta las 22, paso a paso, metódicamente, de forma sistemática, y bien, estamos compartiéndolo con cada uno de los hermanos que nos sintonizan, aquellos que también nos están sintonizando vía internet, así que estamos ahí conectándonos, tratando de conectarnos para aquellos que como ya empezamos el próximo jueves a comunicarnos por Skype, nos están viendo a través de Skype y nos están escuchando. Así que ahora vamos a pasar todos los datos para que nos puedan sintonizar, nos puedan llamar, los que están dentro de Bahía Blanca puedan comunicarse con nosotros a la radio en este programa, que nosotros anhelamos que sea de bendición para cada una de las personas que nos escuchan, hermanos, como los hermanos en la unidad penitenciaria número 4 que nos están escuchando, haciendo el discipulado bíblico, también en la unidad de mujeres, ¿no? También nos están escuchando, haciendo el discipulado bíblico, y aquellos que tienen el material o no tienen el material, también nos escuchan todos los jueves, y bueno, y están con su palabra, están con su cuadernillo, con la palabra de Dios, están ahí llevando adelante, acompañándonos en este proceso de estar exponiendo la palabra y estar compartiendo el discipulado bíblico juntos. Después voy a estar pasando el pronóstico del tiempo, que ya nuestro hermano Alejandro siempre nos pasa antes de empezar el programa. Nuestro hermano Alejandro López, junto con su esposa Mercedes, nos pasa el pronóstico del tiempo para el día viernes, sábado, domingo y lunes. Y el pronóstico del tiempo que nos está pasando no está fallando. No está fallando. Sigue ahí, mira el tiempo, mira el cielo y ya sabe lo que va a pasar. Sí. Así que vamos a tener la temperatura mínima y máxima para los días viernes, sábado y domingo. Cómo va a estar el clima para aquellos que están proyectando el fin de semana. Así que bueno, Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, y me estaba fijando el tema de internet. Tengo Skype, pero no podemos salir a través del video, me parece. Ah, bien. No, parece que no. O sea, tampoco vamos a tener Face. No. Solamente tengo... Creo. Por eso estoy haciendo pruebas. Estoy haciendo pruebas. No entra, claro. Estoy haciendo pruebas porque no. Así que bueno, igualmente los saludamos a todos los oyentes, como vos decías, ¿no es cierto?, que estén tomando como todos los jueves el cuadernillo. Hoy vamos a estar terminando la lección número 22. Yo había puesto ahí en el Face, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda que nos puedan hacer llegar, y nosotros, en la medida de lo posible, lo podemos responder. Obviamente, cualquier duda o pregunta que sea con respecto a la lección número 22. ¿no? Exactamente. A la lección número 22. Si tienen una duda de otra lección,
también nos hacen llegar a través del Face, de mail o del como ustedes quieran. Sí, a través de la pueden- radio. Claro, exacto. Nos pueden estar llamando por teléfono. El tiempo que tenemos aquí en la radio es muy limitado, así que estamos tratando de responder todas las dudas. A veces cuando nos llaman por teléfono o nos mandan mensaje de texto, tratamos de que estas 2 horas podamos estar respondiendo la mayor cantidad de preguntas. Pero bueno, también animamos a cada uno de los hermanos en la fe que puedan buscar y ver en la palabra del Señor aquellas preguntas que tienen, y cuando nosotros le respondemos, ver que esas cosas son así en la palabra del Señor. Y bueno, consejos, todo lo que dice la palabra de Dios, vamos a tratar de dárselo. Y bueno, y poder también algunas cosas, estar orando. Hay cosas que el Señor también tiene que estar acomodando, revelando en su tiempo. Está saliendo con un eco, estoy dentro de un caño. Capaz que... No, porque está apagado. Está. Bueno, igual se escucha bien, ¿eh? No. Bien, voy a mandar saludos. Sí, yo mientras estoy haciendo pruebas. Yo sigo haciendo pruebas. Prueba. Voy a mandar saludos a mi esposa, que me está escuchando como todos los jueves, a mi hijo Efraín, que también está ahí escuchando, y como siempre, repitiéndole que se porte bien, que le haga caso a su mamá también. Así que él está esperando. Hoy se juntaron con otros amiguitos también ahí de la congregación y tuvieron una lección bíblica que la dio Romina, de la ovejita perdida. Así que fue de mucha bendición. Atentamente estuvieron escuchando ahí Priscila, Joy, Joana, estaba Gaby, el hermanito de Joana, estaba también Dylan, con su mamá Paola, Caleb también ahí escuchando, chiquitito ahí, pero estaba sentadito en la silla, estaba escuchando. Y bueno, estuvieron participando ese tiempo hermoso, jugaron, cantaron canción, corrieron, bueno, se cansaron un poco, ¿no? Pero bueno, estuvieron compartiendo juntos hasta no hace mucho, unas horas atrás, y compartieron ese tiempo y tiempo de la palabra. Así que bueno, de pequeños también están siendo instruidos en el camino del Señor. Así que bueno, también las mamás ahí haciendo el esfuerzo, estuvieron con ellas, también Marilyn, Paola y Romy y Débora. Estuvieron compartiendo ahí juntos, así que con sus niños. Y bueno, ahora se van a encontrar el próximo jueves, no, el otro jueves. Y bueno, aunque querían juntarse más seguido porque les gustó mucho, y más a los nenes estaban muy entusiasmados. Así que le hace bueno escuchar la palabra del Señor también. Y les voy a pasar el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo para el día viernes. Así que atención, aquellos hermanos que nos están escuchando, vamos a pasar el pronóstico del tiempo para el día viernes, día mañana, viernes, el último día del mes. Vamos a tener una mínima de 9 grados y una máxima de 22 grados. Así que va a ser calorcito, va a estar lindo como hoy. Y va a estar parcialmente nublado. Para el día sábado vamos a tener una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18 grados. Va a estar soleado con un poco de viento sur por la tarde, por eso creo que va a ser el descenso de temperatura. Para el día domingo, atención, para el día domingo vamos a tener una mínima de 7 grados y una máxima de 25 grados. Así que a sacar las remeras, a salir un poco a correr al parque, a pasear, a andar en bicicleta. Aunque va a estar parcialmente nublado, va a ser una máxima de 25 grados para el día domingo. Para el día lunes vamos a tener una mínima de 15 grados y una máxima de 25 grados. Nuevamente aquí en la ciudad de Bahía Blanca va a estar parcialmente nublado y va a haber probabilidades de lluvia por la tarde-noche, el día lunes. Así que bueno, todo esto son datos oficiales de la fuente de nuestro querido y amado hermano Alejandro López, junto con su esposa, y que también son auspiciantes de la radio, Creaciones Enoc. Ellos también están compartiendo con nosotros la palabra del Señor cada jueves, y
tiene la gentileza, Alejandro, de tomarse el tiempo de estar mirando Dándonos, el tiempo. exacto. Exacto, mirando y pasándonos un buen dato que nos pasa nuestro querido hermano. Así que bueno, que puedan estar aprovechando este fin de semana, que en términos generales va a ser un fin de semana lindo para estar disfrutando, agradable. Ya empiezan tal vez los días primaverales a venir. Y bien, como vos decías, vamos a terminar la parte del discipulado bíblico. Les quiero comentar a nuestros hermanos, si se quieren comunicar con nosotros a la radio, pueden hacerlo a través de estas dos líneas telefónicas. Primeramente, el teléfono fijo de la radio es el 430-4920. 430-4920, nos pueden llamar a partir de las 20 horas hasta las 22, estamos con ustedes en Anclados en la Verdad. Y el teléfono celular es el 155-094-382. 155-094-382 para mandar mensaje de texto solamente. Y ahí, bueno, vamos a estar respondiendo preguntas o saludos, lo que deseen. Y también a través del Facebook, ustedes nos pueden comunicarse con nosotros. El Facebook del programa es Anclados en la Verdad. Anclados en la Verdad, ahí pueden ingresar y ahí, bueno, pueden estar dejando preguntas, mensaje en la parte del box de mensaje, pueden estar dejándonos las preguntas y también pueden bajar el material de forma gratuita, lo que estamos haciendo aquí en la radio. Este discipulado bíblico de 41 lecciones está para bajarlo de forma gratuita, imprimirlo y compartirlo a la congregación o en un grupo de hermanos para discipulado bíblico, para grupos caseros, para barcas, bueno, para reuniones de hogares. Lo pueden estar bajando de la página www.juntosalcanzandoelmundo.org. www.juntosalcanzandoelmundo.org. Ahí pueden estar bajando recursos, se van a la parte de recursos, está el material de discipulado bíblico para que ustedes puedan bajar y también otros recursos, videos, un montón de cosas. Así que bien, nos vamos a preparar ya para comenzar vamos a prepararnos para comenzar esta última parte del discipulado bíblico, que es el proceso de la disciplina bíblica. Vamos a ver el segundo paso, el tercer paso, y ya vamos a estar terminando con el propósito de la disciplina bíblica y la actitud correcta. Así que mientras ustedes se preparan en su hogar, ya me imagino que deben tener la Biblia a mano, me imagino que deben tener un lápiz, un cuaderno o el cuadernillo de discipulado. Mientras ustedes están preparándose y también tomando unos mates, que nosotros también vamos a estar tomando unos mates, vamos a ir a un tema musical y ya regresamos y empezamos de lleno con el discipulado bíblico del día de la fecha. Muy bien, seguimos en este programa que se llama Anclados en la Verdad. Vamos a empezar con el programa. Bueno, vamos a empezar orando y pidiéndole al Señor que nos guíe en este tiempo, en esta lección, la última parte de la lección que vamos a estar viendo acerca de la iglesia y su disciplina. Estábamos viendo la lección número 22, la disciplina en la iglesia. Estuvimos viendo la disciplina en la iglesia, los merecedores de la disciplina, el proceso de la disciplina bíblica, el primer paso, y ahora vamos a ver el segundo y el tercer paso, y vamos a ver también el propósito de la disciplina bíblica y la actitud correcta que hay que tener. Así que vamos a pedirle la guía al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos nuevamente estar saliendo al aire. Señor, gracias por los hermanos que están escuchando, que, Señor, están siendo edificados en tu gracia. Pedimos tu asistencia, pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe, Señor, a toda la verdad, y que puedan ser edificados nuestros hermanos, Señor, aquellos que están imposibilitados, Señor, en lugares que no pueden congregarse. Señor, te rogamos que sea de bendición para aquellos que están buscando también la verdad, Señor, que puedan encontrar la verdad, la única verdad, que es la verdad de Jesucristo, la verdad tuya, Dios, revelada a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias. Señor, confiamos en tu guía y en tu asistencia, y Señor, gracias porque podemos clamar a ti. En tu nombre
Amén. Amén. Bueno, estamos compartiendo la lección, como decíamos, Pepe, ¿no? La lección número 22. Estamos tratando de acomodar un problemita técnico. Sí, exacto, un programa técnico que tenemos. De memoria de la computadora, así que, pero bueno, tenemos los recursos gráficos impresos, pero es importante todo lo que tiene almacenado la computadora y que estamos esperando que salga a la luz. Pero y quería comentarle a los hermanos, aquellos que deseen también el material de discipulado bíblico cedido por el ministerio de Harcray, de 41 lecciones bíblicas. Dimos la página en internet de juntosalcanzandoelmundo.org para que lo puedan bajar, y si tienen impresora pueden imprimir las lecciones. Si no tienen internet, no tienen impresora para bajar las lecciones, ustedes nos pueden llamar a la radio. Mientras nosotros estamos en vivo en el programa, pueden comunicarse con nosotros al 430-4920, 430-4920 o al 155-094-382, mensaje de texto, y pueden estar pidiéndonos el material de discipulado bíblico. Nosotros lo que hacemos es sacar fotocopias, anillarlo y entregarlo, y solamente se está cubriendo el costo de las fotocopias. No estamos pidiendo más. Es un material que nos dejan distribuirlo gratuitamente sin tener algún lucro, así que solamente nosotros hacemos las fotocopias, que tenemos los permisos para reproducir en forma de fotocopia, así que lo podemos hacer. Perdón, nos mandó un mensaje Alejandro, que nos pasa el pronóstico junto con Mercedes, de Creaciones Enoch. Dice: acá listo el mate y a la escucha, comiendo lo que sobró de torta. Y bueno, y esto acá no llegó nada, ¿no? Pero bueno, comiendo lo que sobró de torta de los 16 de Celeste, de su hija, que los cumplió ayer. Así que feliz cumpleaños hacia ella, y me acuerdo que, claro, hace un año atrás ya estaban preparando el cumpleaños de 15 y le habíamos mandado, me parece, sí, saludos. Mira vos, no es que digo, estoy sacando a cuenta que un año atrás tenía 15, no, eso es obvio, ¿no? Pero me acuerdo que cuando estábamos en el programa ellos estaban preparando el cumpleaños de 15. Así que bueno, Alejandro, gracias por el mensaje, gracias también por el pronóstico, por los aportes que nos hace al programa, como todos los jueves. Sí, bien, no sé si querés ir haciendo un repaso de... Nosotros habíamos terminado ¿cómo se llama? El paso número... el primer paso. No, sí, el primer paso lo habíamos terminado. Sí. Y habíamos hecho el segundo paso ya. Parece que el segundo paso hicimos y el tercer paso. No, y el tercer paso lo íbamos a ver hoy. El tercer paso lo íbamos a ver hoy. Es claro, por el segundo paso de la disciplina bíblica, nosotros vimos algunos pasajes. Los que están en el cuadernillo son de Mateo 18:16, que dice la palabra de Dios, que habla el texto de cuando Jesús habla acerca de la disciplina, de que se debe buscar a 2 o 3 testigos para poder hablar, ¿no? Entonces es lo que dice la palabra de Dios acerca de la disciplina bíblica. Y después el pasaje de Tito, capítulo 3, versículo 10, y decía que los hermanos deben amonestar al hermano que está en pecado, y esto significa que deben repetir el paso 1 con las mismas admoniciones y actitud de amor y misericordia. Entonces todo esto es en un proceso de restaurar, recordamos, de restaurar al hermano en pecado, amonestarlo, ¿sí? Decía la palabra de Dios, al ocioso amonestarlo, al de poco ánimo se lo debe alentar, al débil se debe sostener, con todos se debe ser pacientes, y al que duda se debe convencer. Y estuvimos viendo algunos ejemplos, textos bíblicos, ¿no? Como 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, y Judas, versículo 22. Y también estuvimos viendo 2 de Timoteo 3:16, que es cómo nosotros debemos estar hablándole al hermano y con la palabra del Señor. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es para restaurar al hermano, y entonces esto es dando consejos basados en la Escritura,
y porque sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y, como dice 2 Timoteo 3:16, es útil para redarguir, para corregir. Se debe utilizar de esa forma. Exacto. Y bueno, ya le pude hacer andar la máquina a modo de prueba de errores. Bien. Así que se ve horrible la máquina, pero bueno, vamos, o sea, leerlo puedo leer. Sí, hay que ver que esté acomodado. Sí. Así que bueno, porque ya se nos pasaron ya 30, casi 40 minutos de programa. 35 minutos. Vamos a comenzar entonces con la parte número 3, el tercer paso. Hoy entonces vamos a ver el tercer paso que hay que llevar a cabo, ¿no?, en la aplicación de la disciplina dentro de la iglesia. Eso lo podemos ver en la página 123 y 124. Recordemos que el pasaje cabecera es Mateo 18:17. Si no lo oyere a ellos, o sea, a los 2 o 3 testigos que habíamos traído, Sí. Dilo a la iglesia, dice Jesús, y si no oyere a la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. ¿Dice algo diferente en la Ese textual, es o no? Mateo 18... 17. Dice, y si los desoye a ellos, dilo a la iglesia, y si desoye a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Bien, entonces vemos que el tercer paso, ¿cuál es? Si este hermano no escuchó tu reprensión, y ni tampoco a los 2 o 3 testigos, ¿no? Jesús fue claro al decir, llévalo a la iglesia. O sea, hay que reprenderlo delante de todos. Eso es lo que quiere decir. Muchos podrán decir, ¿no es cierto?, que esto es falta de amor. ¿No es cierto? Porque muchas veces se ha tratado de la disciplina con que dicen, no, esto es falta de amor, no hay que disciplinar. Pero la pregunta es, ¿no?, ¿quién enseñó acerca de la disciplina? ¿Y cómo debemos llevarla a cabo? ¿Quién la enseñó? Fue Jesús el que enseñó acerca de la disciplina. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, nunca vamos a poder decir que es falta de amor, porque nuestro Señor es el que llevó a cabo, el que dijo acerca de la disciplina. El problema de esta resistencia a la disciplina es que pensamos que Dios cambió. Para muchos, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. Y eso no es así. Sino que, si no, no podría decir de sí mismo Dios, no, yo, Jehová, no cambio. O en Santiago 1:17, que dice que no hay en él mudanza ni variación. Entonces, podemos ver que Dios no cambia ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. El mismo Dios que le dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sed santos, porque yo soy santos, lo dijo también en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro 1:16. Entonces, Dios es el que sabe tratar a sus hijos. Por eso, Él mismo dio las instrucciones de cómo debemos conducirnos en su iglesia. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y muchas veces no se lleva a cabo lo que es la disciplina, es porque no entendemos que es su iglesia. Y muchas veces nosotros hacemos nuestra iglesia. Entonces, es el mismo Jesús que dijo que tenemos que llevarlo a la iglesia si ese hermano no se arrepiente. Vemos entonces el segundo punto en la página 124. Dice, si el hermano en pecado no se arrepiente delante de la iglesia, ¿qué medidas debe tomar la iglesia? Mateo 18:17, el mismo Señor Jesús lo dice, y si no oyere a la iglesia, tener por gentil y publicano. Mis hermanos, esto no es cosa nuestra, esto es lo que el mismo Señor Jesús dice. Ahora, esto quiere decir como gente que no pertenece a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Eso significa gentil y publicano. Debe ser tomado como persona no arrepentida.
Es dolorosa la disciplina, pero es para la salud de la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora, este hermano, por su orgullo y arrogancia, debe ser apartado de la iglesia. Recordemos que no es nuestro pensamiento lo que establecen las reglas de la disciplina dentro de la iglesia, sino es lo que estableció o lo que está establecida explícitamente en las Escrituras. Si no, caeríamos en el fariseísmo. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Por eso debemos estudiar bien las Escrituras, lo que Dios dice. Lo que Dios dice que esto está mal, esto está bien, lo que está explícito en las Escrituras. Entonces, a partir de esa base nosotros podemos comenzar a tomar la disciplina correctamente. No mi pensamiento, sino lo que dice explícitamente en las Escrituras. Por ejemplo, el Señor había establecido, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Ahora voy a dar un ejemplo nomás de cómo muchas veces tomamos mal las Escrituras y podemos hacer mal o tomar mal el tema de la disciplina. El Señor había establecido para el pueblo de Israel guardar el sábado y no trabajar. Hasta ahí está, para el pueblo de Israel era explícito. El pueblo de Israel sabía que el sábado no se podía trabajar y lo debía guardar. Pero los fariseos comenzaron a interpretar qué significaba trabajar. Por ejemplo, trabajar para los fariseos decía que si un sastre llevaba un alfiler en su túnica, se consideraba que estaba llevando parte de su trabajo encima de él. Entonces, esa persona debía ser disciplinada en la sinagoga. Eso es fariseísmo. Lo explícito para el pueblo de Israel, recordemos que era para el pueblo de Israel guardar el sábado, lo explícito dado por Dios fue guarden el sábado y no se trabaje. Después, todo lo demás fue puesto por los fariseos. Por eso Jesús, cuando enseñó acerca del sábado, él sanaba a los enfermos el sábado. Entonces, podemos ver que guardar el sábado para el pueblo de Israel era para adoración a Dios, para estar en las sinagogas estudiando las Escrituras, pero no era para poner cargas sobre los hermanos, cosas que no estaban explícitas en las Escrituras. Esto quiero decir, lo quiero repetir, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos llegar a tomar el tema de la disciplina con lo que a mí me parece que dice la Biblia. Entonces, ahí podemos caer en el legalismo o en el fariseísmo. Nosotros por eso debemos estudiar muy bien las Escrituras. Dios dejó bien establecido las cosas que se deben hacer, cómo se debe conducir la iglesia, y eso nosotros no podemos ni sacar ni quitarle absolutamente nada. Tenemos que llevarlo a cabo. Ahora sigamos con los versos que tenemos en nuestro cuadernillo, ¿no? Para saber qué medidas debe tomar la iglesia cuando un hermano no se arrepiente. Habíamos dicho que Jesús había dicho que lo tenemos que tener como gentil y publicano. En 2 de Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Esta palabra apartar es muy interesante. Bain lo describe de esta manera. Es como recoger las velas de un barco. Es cuando los barcos, imagínense los barcos a vela antes, ¿no? Eran recogidas por cuerda y se enrollaban en la parte superior del barco. Entonces, eso significa apartar. Las velas eran apartadas de la parte de abajo del barco.
También significa colocar un límite. Eso es lo que significa apartarse. Entonces, se dan cuenta que cuando un hermano, nosotros habíamos hecho el primer paso, era hablar con el hermano. Si el hermano no me escucha, llevo testigos para repetir y reiterarle delante de los hermanos para que él se arrepienta. Y si no quiere arrepentirse, se lleva a la iglesia. Y si no quiere arrepentirse en la iglesia, se tienen que tomar todas estas medidas, ¿no es cierto? Otro de los textos también que tenemos ahí en el cuadernillo es Tito 3:10. Tito 3:10. Dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desecharlo. ¿Qué dice? ¿Vos lo tenés ahí? Sí, dice lo mismo. Al hombre que cause divisiones, después de amonestarlo una y otra vez, desecharlo. Es desecharlo. Sí. Bien. Esta palabra, desechar, es rehusar, no admitir. Es una expresión de esto sería, no tengas nada que ver con esto. Esta misma palabra la podemos encontrar, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:11, cuando habla de las viudas más jóvenes, que dice, no admitas, cuando está hablando, ¿no es cierto?, del sustento económico, cuando Pablo habla de que se debían ver si realmente eran viudas, pero que admitan viudas que no tenían familiares, Claro. que eran ancianas. No, esas viudas sí debían ser admitidas, las viudas jóvenes no admitir. Bueno, es la misma palabra. Deséchalo, no admitas, es la misma palabra. También, esta misma palabra, deséchalo, se puede encontrar en 2 de Timoteo 2:23. Cuando habla de rechazar las cuestiones que traen contiendas. ¿Vos lo tenés ahí? Sí, dice, pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Entonces, es la misma palabra. Entonces, con aquel hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, hay que hacer eso. Evitar, desechar, hacerlo a un lado. Claro. El otro pasaje también que tenemos ahí en los cuadernillos. Y esto, sí, perdóname, y esto parece que a veces suena duro, ¿no? Pero es lo que dice la palabra de Dios. Estamos diciendo cómo obrar de acuerdo a la disciplina para un cuidado de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿no? Que se debe hacer en todas las iglesias, bueno, en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿no? Se debe hacer, una iglesia que es bíblica debe hacer esto, tenerlo en cuenta, porque son cosas que el Señor mismo nos manda que tenemos que hacer. Exacto, por eso es bueno cumplir los pasos que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Obviamente, como hicimos acá durante todos estos programas, es como base está Mateo 18, y tenemos otros pasajes de como podemos ver que los apóstoles aplicaban ese pasaje con respecto a la disciplina de la iglesia. Entonces, eso es algo que nosotros debemos prestar mucha atención. O sea, no porque no nos gusta o porque pensemos, muchas veces lo que pienso es que nos creemos más buenos que Dios. Claro. Entonces, y nosotros nos olvidamos que, como decía yo recién, ¿no?, que nos olvidamos que la iglesia es la iglesia de Dios y Dios pone Él establece lo que su iglesia tiene que hacer. Entonces, nosotros lo único que debemos hacer es obedecer sus órdenes. Porque si no estaríamos desobedeciendo. Exacto, exacto. Por eso, como yo decía recién, ¿no?, si yo no cumplo lo que Dios dice, yo me revelo a lo que Dios estableció en la palabra de Dios. Y una de las cosas que estableció bien claro y por la misma boca de nuestro Señor Jesucristo es el tema de la disciplina. El otro pasaje que vamos a ver también es 2 de Tesalonicenses 3,
14 al 15. Segunda de Tesalonicenses 3, 14 al 15. Si lo tenés, yo lo leo primero en la Reina Valera, a ver si hay algún cambio. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice Pablo, ¿no? A ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Sí, dice segunda de Tesalonicenses 3, 14 a 15, que viene a referencia de todo lo que venimos hablando, porque estos pasajes sí. estuvimos también hablando en el con el contexto más arriba. Dice, si alguno no obedece a nuestra palabra transmitida mediante esta epístola, a este señalad para no juntarnos con él, a fin de que sea avergonzado. Pero no lo consideréis como enemigo, sino a molestarlo como hermano. Dice, acá la traducción dice, a este señalad. ¿no? Señalar. Sí, acá también a este señaladlo. Ahora, esta actitud de la iglesia debe señalar. Claro. O sea, marcar a este hermano. ¿Para qué se señala? Pero, primeramente, estuve buscando la palabra a ver si significaba realmente señalar. Porque muchas veces decimos, bueno, como hemos explicado, ¿no? En griego significa, la traducción al español ponen alguna aproximación y en el griego tiene un significado más amplio. Bueno, en este caso está muy bien traducido, o sea, no tiene... es la misma, o sea, la misma palabra en castellano es en griego, es señalarlo, marcarlo. Sí, acá dice de los textos, los manuscritos inferiores, ambos son verbos imperativos que habla acerca de señalar y juntéis. Claro. ¿No? O sea, es algo que se tiene que hacer, o sea, está marcado. ¿no? Claro, porque aparte viene con el contexto del pasaje. Sí. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos, o sea, por eso hay un imperativo. O sea, si no obedece a lo que decimos en esta carta, señalarlo y no se junten. Pero a veces este pasaje muchas veces lo puede choquear o puede decir, ¿cómo? ¿Señalar a un hermano? ¿Cómo? Sí, mis hermanos, o sea, el pasaje es claro. Como le decía recién, traté de buscar realmente a ver si en griego significa algo. No, o sea, es eso, o sea, marcar al hermano para que la congregación sepa de este hermano, porque recordemos que había pasado con este hermano. Se amonestó una vez, 2 veces, con testigos, y la otra vez con la iglesia, y no quiere hacer caso, entonces se marca ese hermano. Claro. Y dice, y no os juntéis, para eso se señala. Y el propósito, ¿no? Bueno, esta palabra juntarse, esta palabra significa no mezclarse. Eso significa, no mezclarse, no entremezclarse. Y ahora, ¿cuál es el propósito de marcar a ese hermano, no juntarse con ese hermano? ¿Cuál es ese propósito? Es para que el hermano se avergüence y venga al arrepentimiento. Pablo no se queda ahí, ¿no es cierto? Sino que hay algo muy importante también que lo que él dice. Dice, no lo tengan como enemigo o adversario. Entonces, recordemos que este hermano, si no se arrepiente, como vamos a ver después, el propósito de la disciplina, si no se arrepiente, hay que señalarlo para que la iglesia no se junte. Porque muchas veces, ¿qué va a pasar? Se toma la disciplina, se marca al hermano, porque no se ha querido arrepentir, y dentro de muchas veces de la congregación uno agarra y dice, ay no, pero pobrecito, yo voy a visitarlo, No, es tajante esto. Si ya en la iglesia no se quiso arrepentir, ese hermano debe ser separado. Exactamente. Y dice el versículo 15, pero no lo consideréis como enemigo, sino a molestarle como hermano, que son cosas que uno, el considerar, eso ya pasa por el interior, ¿no? Porque sabemos que la disciplina es buena y sabemos que el Señor nos dice en su palabra
que la disciplina es buena y lo debemos hacer, así como lo dice Jesús, lo dejó establecido el Señor Jesús, pero tenemos que, la iglesia tiene que ser firme en esto, ¿no? en esta determinación. Por eso, y el último pasaje que tenemos en el cuadernillo es Primera de Corintios 5, de 4 al 5. Vos lo tenés, lo buscás y yo Sí. me tomo el mate. Sí. ¿Está caliente? Está calientito, sí. Primera de Corintios 5, del 4 al 5. Dice, en el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús. El tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y ahí dice, lo leo de vuelta porque acá el apóstol Pablo habla es un texto bastante bueno, no fuerte, pero es lo que dice. Dice, en el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal se ha entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Tengo entendido que acá Pablo no está presente. Claro, no está, es la carta. La carta, ¿no? Es la carta. exacto. Lo que me llamó la atención, comencé a buscar este pasaje. Nosotros tenemos que recordar que las cartas de Corintios son cartas que hay que estudiarlas con mucho detenimiento, mucho cuidado, porque había varios problemas. Y según los eruditos, dicen, ¿no?, que es difícil de interpretar este pasaje. ¿Por qué es difícil interpretar este pasaje? Porque dicen que fue escrito con mucha euforia, por la urgencia de buscar una solución. Dicen los eruditos que, porque recordemos que había un peligro que es un pecado que estaba dentro de la iglesia, ¿no? Y el tal que lo cometió no se había arrepentido. Y dice que los eruditos, me llamaban la atención, que para cómo la carta esta, y más que, y específicamente estos versículos, el capítulo 5, dice que es tal la desesperación se ve de Pablo de escribir en su urgencia, en su euforia, que hace muchas repeticiones, no hay puntos, no hay comas, entonces dice que se hace muy difícil la interpretación. Entonces, fíjate el estado como estaba Pablo, ¿no es cierto? Que es lo que estos eruditos dicen. Había un estado realmente desesperante de Pablo. Entonces, Pablo, por eso nosotros no vamos a entrar en mucho detalle, porque ya les digo, hay muchísimos comentarios, hay diferencias entre muchas cosas, ¿no es cierto?, con el tema de entregar a Satanás, destrucción. Entonces, lo que vamos a estar hablando, ¿no?, que Pablo aplica lo que el Señor Jesús enseñó. Si el pecador no se arrepiente, hay que expulsarlo de la iglesia. ¿Para qué? Este es el gran tema de discusión, la cual, como yo te decía, ¿no es cierto?, por falta de tiempo no nos vamos a meter en eso, pero sí dar una opinión acorde al pasaje y a algunos comentarios. El propósito de ser entregado a Satanás es que esta persona está fuera de la comunidad y Satanás se encargará de arruinar su vida. Esto no quiere decir que Satanás atormenta a estas personas para llevarla al arrepentimiento y guiarlo a Cristo. No, eso no. Él solo quiere su destrucción y su alejamiento total de Cristo. Pero Dios usa muchas veces maneras que a nosotros nos parecen muy duras. Pero es por amor que lo hace, para llevarnos al arrepentimiento. Y recordemos que es para destrucción de la carne. Esto puede ser por una enfermedad, y el pecado trae muchas veces enfermedades. Bien, esa enfermedad puede ser utilizada por Dios para salvar y guiar a alguien al arrepentimiento. Pero acá el punto es que se debe tomar pero muy en serio el pecado dentro de la iglesia. Por eso existe la disciplina. No hay que, nosotros fuimos liberados del pecado.
Entonces Dios toma muy en serio el pecado. Nosotros siempre tenemos que entender algo, o sea, Cristo fue aplastado por la ira de Dios en la cruz del Calvario por el pecado. Entonces, ese es el parámetro de Dios con respecto al pecado. Creo que nos vamos a una tanda y después vamos a leer la nota que tienen ahí en los cuadernillos. Vamos a la pausa. Les recuerdo el teléfono 430-4920, mensaje de texto 155-094-382. Muy bien, seguimos en este programa que se llama Anclados en la Verdad. Escuchamos Ante el Trono Celestial por Sovereign Grace, una hermosa melodía. Y bien, seguimos con este tema de la disciplina, ya los últimos pasos, el tercer paso que estuvimos viendo. Y ahora vamos a leer la nota que tiene Guarnillo y vamos a empezar a ver el propósito de la disciplina bíblica. ¿Por qué el propósito de la disciplina bíblica? ¿Querés leer la nota? Sí, yo pienso, en algunos casos tal vez habrá hermanos que les sonará nuevo esto de la disciplina. Y sí. O sea, que no lo han escuchado nunca, de que en la iglesia se tiene que disciplinar, están estos pasos que la Biblia dice, que Jesús mismo habló acerca de la disciplina, amonestado 1, 2, 3 veces, y que sea para restaurar. Para algunos creo yo que es nuevo. O sea, que yo no creo que sí. No se habla mucho. ¿Por qué es nuevo? Porque como decía yo hoy cuando arrancamos el tema del programa, es que muchos dicen no, Dios no disciplina. Claro. Se creen que el Dios que disciplinaba era del Antiguo Testamento. Entonces, como yo decía al principio, si nosotros creemos que el Dios que disciplinaba del Antiguo Testamento, entonces Dios no es inmutable. Claro. Dios es mutable. O sea, no, Dios no es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sino que cambió. Que cambió. Claro. Es más bueno. Porque el mal concepto que uno tiene de Dios es que muchas veces dice, no, Dios en el Antiguo Testamento era severo. Sí. ¿No? Cuando vino Cristo se hizo bueno. Entonces, ese no, o sea, si no, Dios cambia. Y Dios no cambia. Claro. Entonces, el mismo Dios que disciplinaba, si nosotros empezamos a ver cómo Dios trata el pecado en el Antiguo Testamento, vemos que sí, Dios, vemos que mataban, desgollaban, pero ese es el pecado. También lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cómo disciplinó a Ananías y a Zafira. Claro. Y simplemente, o sea, no eran que eran idólatras como en el Antiguo Testamento, que eran paganos, eran idólatras. Estos que hicieron solamente mintieron y recibieron el mismo castigo que los del Antiguo Testamento. Claro, sí, la muerte. Claro. Y así podemos ver un montón de casos, como este caso de Corintios que habíamos visto, o sea, hay que entregarlo a Satanás. Que yo pienso por ahí, qué pena, porque en esto, a la iglesia, al no hablar este tema, o por ahí algunos no conocerlo, que sería bueno que puedan seguir viéndolo, el propósito, ahora vamos a ver igual el propósito de la disciplina, pero que es de tanta bendición y cuidado del cuerpo de Cristo, porque ahí vemos el amor también del cuerpo de Cristo, el amor de Dios, del Señor cuidando a su iglesia. Exacto. ¿No? Y que nos da esa responsabilidad a nosotros de decir, bueno, hay que hacer estos pasos, hay que hacer esto, tener cuidado, porque es la iglesia del Señor. Exacto. Y como decías vos, no es... Y a veces lo que pasa es que queremos ser más buenos que Dios, entonces retiramos la disciplina y decimos, no, solamente Dios ama, y bueno, y toleremos el pecado y toleremos todo dentro de la iglesia y dejamos de lado esto y estamos pecando. Exacto. No, estamos Fíjate pecando. que en la nota Sí. habla de 1 de Corintios 5:5. Sí, dice ahí en 1 Corintios 5:5, Pablo dice que el no arrepentido debe ser entregado a Satanás para la destrucción de la carne. La idea es que el creyente debe ser echado fuera del cuidado y protección espiritual de la iglesia para que esté expuesto a las artimañas y furia de Satanás. El propósito es que el creyente deje su rebeldía y vuelva a la comunidad de la iglesia. Exacto. Pero lo que a nosotros nos interesa, ¿no?, es la actitud que la iglesia debe tener con respecto al pecado y por ende a la disciplina. Hendrickson dice lo siguiente en su comentario de 1 de Corintios. Dice, nuestra cultura experimenta un rápido crecimiento de sectas, cultos y religiones distintas al cristianismo.
Esta tremenda expansión se debe a que la iglesia ya no es creíble. Sus normas morales son inferiores a las de otras religiones. Para muchos ha llegado a ser una farsa. Lo que ven es una iglesia cuyos líderes son corruptos, donde la disciplina se relaja y donde la excomunión es algo del pasado. Esto es lo que dice Hendrickson en su comentario de Primera de Corintios, ¿no? Sigue diciendo Hendrickson: la iglesia de hoy debe tratar seriamente el problema del pecado. Debe intentar conducir a los pecadores al arrepentimiento y a la salvación. De no ser esto posible, debe aplicar la excomunión. En palabras y hechos, debe demostrar un intenso odio contra el pecado y un deseo genuino de santidad. Esta santidad demanda amor ardiente por Jesucristo y una obediencia total a sus mandamientos. Me gustó mucho lo que comenta con respecto a este pasaje, ¿no? Y realmente yo creo que esto es lo que está pasando. Sí. Se creen que la excomunión de la iglesia ya es tiempo del pasado. El tema es que se tolera el pecado. ¿Sabes por qué se tolera el pecado? Para mí debe ser por esa frase que dice, ¿cómo es que Dios ama al pecador y odia al pecado? Algo así. Sí. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Exacto. Ahí tenemos un falso concepto. Dios no es que ama al pecador y aborrece al pecado. Dios aborrece el pecado y por ende aborrece al pecador. Claro. Es que por esa frase se malinterpreta, Exacto. ¿no? Porque uno dice, pero entonces que Dios no ama al pecador. Dios tiene salvación para el pecador. Está por medio de Cristo, por medio de la gracia soberana de Cristo, y es una verdad. Exacto. Pero lo que pasa es que no podemos lo que han hecho utilizar esa frase para tolerar el pecado. Claro, exacto. Para justificar exacto. el pecado. Ese es el gran problema de esa frase. Se tolera el pecado con esa frase. Y Dios odia tanto al pecado como al pecador que comete ese pecado. Bueno, yo te voy, para que te agarres de los pelos, o los que nos están escuchando se agarren de los pelos, y el que no tiene pelo, que se agarre de la cabeza. Yo escuché decir a un hombre que estaba en una congregación, ¿no? Pastoreando, digamos, una congregación, todavía creo que está. Había un caso de disciplina, no hubo disciplina, y él dijo, yo voy a cargar con el pecado de ellos. O sea, por eso yo los dejo que estén en el ministerio, que hagan tal cosa, que procedan a hacer lo que estaban haciendo, que lo hagan libremente. Y este hombre dijo, yo voy a cargar con el pecado de ellos. Una aberración total, antibíblica. Y bueno, pero es lo que hoy muchos creen también, ¿no? Uh-huh. Entonces es terrible, ¿no? Escuchar esas cosas y uno dice, ¿de dónde salen o de dónde lo saca? Y esto es por la misma, como decías, ¿no? Por la misma tolerancia del pecado, de que aceptemos a todos y que no se ponga un límite, o que no entendamos que la disciplina es para restaurar. Uh-huh. ¿No? Y que está dentro de la iglesia del Señor para restaurar. Y recordemos que la disciplina se aplica a toda la congregación. Sí. Sea pastores, sea diáconos, ancianos, miembros, a todos. ¿Por qué? Porque todos somos miembros los unos de los otros. Todos somos ovejas. Y todos vamos por el mismo camino, que es el camino de la santificación, el camino de ser como Cristo. Uh-huh. Y recordemos, otra vez lo vuelvo a repetir, es su iglesia, no es mi iglesia. Que muchas congregaciones son iglesias de. Sí, o sea, no la iglesia de Dios. Exacto. Sí. Ahora vamos a ver el propósito de la disciplina bíblica. Eso está en la página 124.
¿Querés leer eso? Sí, dice, el propósito de la disciplina bíblica, la iglesia debe considerar al hermano que rehúsa arrepentirse como un incrédulo fuera del compañerismo de la iglesia y entregado al castigo de Satanás. Esta acción es severa pero necesaria y tiene como su fin la restauración completa del hermano. En la Escritura encontramos que la disciplina tiene 3 propósitos. Bien, vamos entonces a estar viendo esos 3 propósitos, ¿no? Primer propósito es mantener el buen testimonio de la iglesia en el mundo. Mantener el buen testimonio de la iglesia en el mundo. Según Mateo 5, del 13 al 16, pasaje que conocemos muy bien muchos, y es más, muchos lo repiten de memoria, ¿qué función tiene la iglesia en el mundo? Mateo 5, del 13 al 16. ¿Vos lo tenés? Sí. Dice, llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Mateo. Mateo, 5. Sí. Perdón, estaba leyendo el bautismo. 5 del 13 al 16, ahí está. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien. Veamos acá 2 ingredientes, ¿no? O 2 comparaciones que hace Jesús. Son la sal de la tierra y somos luz del mundo. Somos sal de la tierra y somos luz del mundo. Recordemos que la sal para el mundo antiguo, según Barclay, ¿no?, era símbolo de pureza. Por eso era ofrecida en los sacrificios, tanto para los paganos como para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel la usaba para la ofrenda de cereal, y en los pactos. Eso lo pueden ver en Levítico 2.13, en Números 18.19. También, como muchos saben, ¿no?, la sal se usa para conservar la carne, y esta no se pudra. Y otro de los usos más corrientes hasta el día de hoy es para dar sabor. Entonces, tengamos siempre en mente el propósito de la disciplina. El cristiano debe vivir una vida de pureza en el mundo, en su trabajo, en su casa, con sus amigos, en la escuela, con su vocabulario, cómo se viste, etcétera, ¿no? Su pureza es expuesta al mundo y se contrapone con el mismo. Es visto por todos. Y nosotros tenemos que tener bien en claro eso. Para eso somos sal. Nosotros somos diferentes. Nosotros estamos conservando la putrefacción del mundo. Entonces, como bien lo repito otra vez, yo como lo dije anteriormente, yo tengo que ser puro en mi trabajo, puro en mi casa, puro con mis amigos, puro en la iglesia. Se tiene que ver esas cosas. Una de las cosas que hoy estamos viendo terriblemente con respecto en la iglesia, en la misma iglesia, con respecto al vestido, por ejemplo, de las chicas. Si sacamos a una jovencita de la iglesia y la ponemos en el mundo, no hay diferencia. Donde su vestido es la idolatría, que eso es lo que hacían los griegos antes. Es un culto a la belleza. No queremos decir que tienen que ser establecido su vestimenta de X forma. Claro. Pero no hay modestia. Pero, claro, sí. Lo que estamos diciendo que es un culto a la belleza. Es que los ojos de los hombres, por ejemplo, estas chicas llevan a pecar aún a los hermanos dentro de la iglesia. Porque, ¿qué pasa? La otra vez, yo creo que eso lo habíamos hablado la otra vez, yo había visto un programa de televisión que hablaba
no era cristiano, ¿no? El programa. Sí. Hablaba con respecto a lo que es la pintura, pintarse la cara a las mujeres. Y entonces cada cosa, cada parte de la cara que se pinta, es para llamar la atención de un hombre. Muchas veces, o las jovencitas, o aún las mujeres grandes, ¿no? Se pintan sin saber qué significa. Y ya tiene un significado explícito para el mundo. Y significa, muchas de las cosas que significa, es querer tener un trato sexual con la persona que me mira. Sí. Entonces, realmente no nos damos cuenta que todo eso lo estamos trayendo a la iglesia. Podemos soportar muchas veces a mujeres queriendo ser como sus hijas, ¿no? Me detengo más en el tema del vestimenta, que es lo que más se ve también, Sí. ¿no? Obviamente que todo eso, tanto el vocabulario, todo también es pecado. Pero esto es lo que mucho se está viendo hoy en las iglesias. Cómo mujeres se visten con ropas apretadas, Sí. o hombros al aire, o escotes. O mitad de ropa. O mitad de ropa. Bueno, que se eso ve es parte pecado. del torso, sí, O sea, es eso es terrible. pecado. Sí. No solamente, capaz que me puede decir, no, pero yo no lo hago porque quiero exponer mi cuerpo. Bien, yo tengo que entender sobre todas las cosas algo que lo vimos en la semana pasada. Yo tengo que ver a mi hermano. Si yo soy piedra de tropiezo. Claro. Y ahí está el amor al hermano. Ahí está el amor al hermano. Sí. Entonces yo tengo que siempre ver a mi hermano y yo no ser de tropiezo. Entonces eso es una prestada atención muy para los líderes. Para agarrar a esas mujercitas, o aún a agarrar a las mujeres casadas, hablar con el esposo, ¿no es cierto? Y decirle, mira, tu esposa no se está vistiendo correctamente, está llamando la atención a varones y quizás está llevando a pecar a nuestros hermanos. A las jovencitas exactamente lo mismo, hablarle. Las mujeres grandes, hablar con las jovencitas y exhortarlas. Es santidad. Dios nos llamó a la santidad. Dios fue claro, el mismo Jesús fue claro. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ser santos porque yo soy santo. Entonces, para eso existe la disciplina. Eso es ser sal en el mundo. Eso es ser sal en el mundo. La otra comparación que Jesús dijo, ¿no?, del cristiano es que es la luz. El cristiano es la luz. Pero aquí tenemos un ingrediente más. Jesús mismo dijo que Él era la luz del mundo. En Juan 9.5. Búscate Juan 9.5 un cachito. Para ver esto. Estaba justo pensando, ¿no? Qué terrible, porque al día de hoy, hasta hoy, se ha... Juan 9.5, ¿no? Me dijiste. 9.5. Juan 9.5. Se han llevado hasta dentro de la iglesia del Señor llevar cánticos que se utilizan en la cancha de fútbol, Exacto, ¿no? Y llevarlo a una forma de cantarle a Dios, ¿no? Y es terrible porque estamos trayendo al mundo, queriendo adaptar el mundo dentro de la adoración al Señor. Y ni siquiera buscamos lo que Dios quiere, ¿no? O sea, cómo verdaderamente adorar a Dios. Y se ha insultado el nombre de Dios, se ha rebajado, ¿no? Se ha rebajado a esos conceptos, rebajar a eso como que es una forma de adorar a Dios más espontáneamente. Y qué error, porque la adoración comienza dentro del corazón, o sea, la adoración al Señor, y no de una forma externa, ¿no? Ni de un lugar. La otra vez se escuchaba en Radio Eternidad por internet que hablaban con respecto a la música y realmente cuánto pecado se lleva a la iglesia a través de la música. Y me gustó mucho. Nos vamos a expandir un poquito en esto, pero es que acá se aplica la disciplina. Hay estilos de música, por ejemplo, que no deben tocarse en la congregación. ¿Por qué? Porque fueron diseñados específicamente para
en la mayoría de los casos, como un reggaetón o no me acuerdo, más o menos esa serie de música, fueron diseñados específicamente para actos sensuales. Claro. Aún sus movimientos son sensuales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este tipo de música? Vamos a suponer que un hermano es nuevo, es nacido de nuevo, viene a la congregación, sale de un mundo perverso, pervertido, con este tipo de música, y nosotros le tenemos ese tipo de música dentro de la iglesia, su mente es infectada. Claro. Porque va a recordar lo que él hacía en el mundo. O sea, va a asociar ese tipo de música con lo que él había aprendido, algo sensual. Claro. Y hace lo mismo. O sea, Exacto. hace lo mismo, se viste igual, no deja la forma. Exacto. No pasa lo mismo con los rockeros, heavy metal y todo lo demás. Hay géneros de música que, Géneros de música e instrumentos de música que Exactamente. fueron hechos específicamente para tipos de música y géneros de música que no deben ser tocados. Por ejemplo, el heavy metal. Claro. Heavy metal es una expresión, fue hecho literalmente para la adoración a Satanás. Entonces yo no puedo infectar la mente de mis hermanos con un, entre comillas, heavy metal cristiano. Claro. Porque fue hecho para adoración a Satanás. Yo no lo puedo traer para alabar al Señor. Sí. Y hoy lo vemos mucho en los grupos gospel, digamos, los grupos cristianos, que tocan música, ¿no? Porque yo dudo de que sean cristianos. Hay muchos que tocan músicas en melodía cristiana con canciones cristianas. Pero no, algunos ni son cristianos, ¿no? Por más de que toquen el himno Sublime Gracia. Y no porque en Estados Unidos serían todos cristianos. Claro. Entonces, y todos cantan Sublime Gracia. Claro. Entonces, eso es, y como vos decías, esto sí es un llamado de atención para la disciplina, porque hoy tenemos iglesias dentro de nuestra ciudad de Bahía Blanca que los músicos ni siquiera viven una vida de santidad. Y algunos hasta a veces tocan en 2 bandas. Eso pasa muchísimo. ¿Sabés que no me puedo acordar? Que lo voy a buscar para la semana que viene, porque ahora por el tiempo. Es interesante que creo que era el uso de las trompetas dentro del templo y no se usaban los tamboriles. ¿Por qué dentro del templo? ¿Por qué? Porque se identificaba con los bailes populares en Israel. Entonces no estaba permitido dentro del templo. Vos fíjate el cuidado que hay, que el cuidado que tiene Dios. Claro. Con respecto al corazón de la persona, cómo tratar con el corazón de la persona. Nosotros, sobre todas las cosas, tenemos que entender antes de decir, a mí me gusta, yo tengo que considerar a mi hermano, ver si eso lo lleva a pecar a mi hermano. Para eso fuimos libertados, para decir, a mí me gusta, pero por amor a mi hermano, yo voy a desechar eso. Claro. Sí. Así que es para tenerlo en cuenta. ¿Vos podés leer, Juan, o querías leer algo más? Perdón, acá me están corrigiendo. Sí. La flauta. No era los tamborines, era la flauta. Bien. La flauta. Las flautas no eran usadas en el templo, ¿por qué? Porque eran utilizadas en los bailes populares de Israel. Está bien, claro. Sí, es interesante, ¿no? Eso también como modo también para otro tema, para explayarnos más en otro tema. Ahora que justo estamos viendo la disciplina, bueno, como decíamos, la vestimenta de la mujer, cuántas cosas que hay, ¿no? Porque a veces decimos, no, es disciplina por adulterio, fornicación, pero también hay esas pequeñas cosas que parecen, ¿no? Que son pequeñas cosas que se van escabullendo y que también hacen estragos. ¿Sabe cuál es el problema? Que también lo hemos visto en varios programas. Es que, se me van a ir los jóvenes. Sí. Se me va a ir mucha gente de la iglesia. Mis hermanos, o sea, la iglesia es de Dios. Sí. Y Dios va a edificar su iglesia. Y Dios, o sea, si realmente es una oveja de Cristo, va a oír su voz. Y se canten lo que se cante dentro de los parámetros bíblicos y lo que enseña la palabra de Dios, se va a quedar ahí porque escucha su voz.
Claro. Entonces, por eso yo no tengo que traer el mundo a la iglesia. ¿Sabés que es uno de los pasajes más mal interpretados? Es que lo toman, que también es de Primera de Corintios, habla, ay, al judío me dice judío, al griego me dice griego, sí. al libre, al esclavo me dice esclavo, como si yo no estoy esclavo, sino esclavo de Cristo. O sea, ese pasaje está muy, muy mal interpretado y muy mal aplicado. Sí. Porque entonces, con ese pasaje nosotros decimos, pongamos bolas de boliche en las iglesias, o saltemos todos juntos al estilo de la cancha, o bailemos y levantemos y brinquemos todos juntos como lo hacen en un boliche. Bien, eso está mal aplicado, ese pasaje bíblico. Ahí estamos pecando y haciendo pecar a mi hermano. Claro. Y no estoy considerándolo y no estoy amando. Exacto. Sí. No estoy amando. Sí, sí, y eso es terrible, ¿no? Porque y eso es donde, lo que tendría que ser visto, tendría que ser tenido en cuenta para que es una alerta, porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Está bien, hay congregaciones llenas de jóvenes, pero del 100%, 80% son inconversos. Solamente profesan, solamente son simpatizantes de algo. Pero después tenemos que se van esos jóvenes y decimos, ¿cómo volvió al mundo? Claro, por eso ¿Qué pasó? este pasaje está bueno. Sí. O sea, nosotros somos sal. Nosotros conservamos la pudrición del mundo. Y realmente esa es una de las tareas de la iglesia. Una vez hablé con un pastor de jóvenes de especialidades juveniles y contradictorio, ¿no? Porque él justo me dijo algo que no hace. Porque me dijo, no podemos nunca llegar a igualar lo que el mundo le ofrece a los jóvenes afuera de la iglesia. O sea, por eso quieren traer al mundo adentro de la iglesia, pero nunca vamos a llegar, el mundo les ofrece más cosas de lo que su corazón pervertido quiere, ¿no? Y digo contradictorio porque, bueno, aquellos que conocen especialidades juveniles hacen toda esa Exacto. movida, ¿no? Rara. Es interesante, o sea, si uno se pone a pensar, si uno quiere saber si es cristiano, bueno, leer Primera de Juan. Y habla mucho sobre el amor. Sí. En Primera de Juan. Es más, ahí donde habla de que Dios es amor. Entonces, si realmente quiero ver si soy cristiano o estoy caminando realmente como un cristiano, una de las grandes virtudes de un cristiano es el amor. Sí. Y amar es negarme a mi deseo por amor a mi hermano. Yo pienso primeramente en mi hermano. Obviamente no voy a decir, a mi hermano le gusta el heavy metal, entonces yo le voy a dar heavy metal. No. Están dentro de los parámetros bíblicos, siempre, ¿no? Bien. Bueno, en Juan 9:5 dice que Jesús mismo dijo que era la luz del mundo. Sí. ¿No? A ver si lo... Juan 9:5 9:5 dice, mientras esté en el mundo, soy la luz del mundo, dice. Ahora, qué responsabilidad, ¿no? Debemos conducirnos como Jesús se condució en el mundo. Se condujo en el mundo, perdón. Recordemos que las casas en Israel, tenían una sola ventana, circular de medio de metro de diámetro. Eran muy oscuras. Ahora, un cristiano es luz. Cristo es luz. Nosotros debemos alumbrar de manera que vean a Cristo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos siempre es la conclusión de Jesús, ¿no? ¿Nuestras obras realmente glorifican a Dios? Porque, ¿cómo termina este pasaje que el mismo Jesús dice? Dice, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siempre debo preguntarme eso. Mis obras... O sea, ¿el mundo glorifica a Dios cuando me ve? Ese es el punto, ¿no? Recordemos que en Efesios 2:10 también dice que fuimos puestos para buenas obras. En aquellos que por ahí a veces dicen, yo quiero ser, haciendo esto somos radicales, ¿no? Y tienen ese mal concepto.
una de las cosas que tenemos que entender, aquellos que no solamente profesan a Cristo, sino que verdaderamente son cristianos, son salvos por la gracia de Dios, tenemos que comenzar a ser militantes de la cruz. O sea, militantes de Cristo verdaderamente, con convicciones claras. Porque los jóvenes hoy no siguen en el cristianismo o no creen la palabra de Dios porque nosotros le hemos predicado algo que es inseguro. Algo que tenemos que sacar recursos de afuera para traerlos dentro de la iglesia, para hacerle más atractivo algo que no necesita ser atractivo porque ya es poder de Dios. Claro. Entonces, es tiempo de que aquellos jóvenes que verdaderamente dicen, sí, quiero ser radical en mis convicciones, bueno, se ponga a orar, a estudiar la palabra de Dios, tenga convicciones claras y diga, bueno, no, hay que hacer lo que dice la palabra del Señor. Dejemos métodos y cosas afuera, dejemos estrategias afuera, ¿no? Entonces, si comencemos a darle a la gente lo que necesita, que es el Evangelio de Jesucristo, porque el problema del hombre es el pecado. El problema del joven hoy no es que hay que sacarlo del boliche, el problema es su pecado. Exacto. Y las chicas, por ejemplo, el problema no es que se visten con minifalda y bueno, dejémosla en la iglesia vestirse con minifalda. El problema es el pecado en su corazón. Exacto. Por eso, ese es el peor problema del hombre. Ese es el problema. Por eso, y Dios odia tanto el pecado como el pecador. Tenemos que entender algo, o sea, que es, Cristo fue aplastado por la ira de Dios por el pecador. Sí. Por el pecador, para que éste se arrepienta y crea en Jesucristo. Claro. Por eso está la disciplina, porque volvemos a las páginas principales de la lección 22. Nosotros tenemos que entender que dentro de la congregación hay personas no cristianas, cristianas inmaduras y cristianas maduras. Sí. Entonces, por eso está el tema de la disciplina. Por eso llegamos al tercer paso. Porque si realmente no es cristiano, no se va a arrepentir. Claro. Entonces, no es que, pobrecito de un cristiano carnal. No, es que nunca nació de nuevo. Entonces, como dice en 1 de Pedro, el perro a su vómito vuelve. O la puerca lavada vuelve a su chiquero. O sea, nunca fue cambiado. Claro. Sí. Veamos ahora, no sé, sí. Seguimos ¿vamos a la pausa o seguimos? Vemos un Romanos 2.24 y vamos a la pausa. Así empezamos con el punto 2 del propósito de la disciplina en la iglesia. Sí. Romanos 2.24. ¿Lo tenés? Sí, Romanos 2.24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Terrible esto. Qué diría nuestro hermano Rafael, que debe estar escuchando, wow, ¿no? Tremendo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Le mandamos un abrazo a Rafael. Veamos entonces, ¿qué puede suceder cuando la iglesia permite que sus miembros vivan en pecado? Este pasaje es muy claro, no necesita traducción ni de griego ni de nada. El nombre de Dios es blasfemado. Cuando un hombre no ama, por ejemplo, a su esposa, como la palabra enseña, y el mundo ve que no hay diferencia entre los inconversos, el nombre de Dios es blasfemado. Cuando una mujer no se sujeta a su esposo, como enseña la palabra de Dios, el nombre de Dios es blasfemado. Como decíamos recién, cuando una jovencita se viste de una manera exactamente igual al mundo, el nombre de Dios es blasfemado. Entonces, el pecado dentro de la iglesia no se debe permitir. Recordemos algo, no quiere decir que no vamos a tener pecado, porque nosotros estamos en un camino de santificación, ¿no? Pero para eso está la disciplina, de acuerdo a estos pasos. Si a mí me ven algo que yo hice mal, a mí me deben agarrar aparte a solas y me dicen, mira, hermano, en esto estuviste mal. Claro. Y yo debo arrepentirme. Entonces, para eso está la disciplina, para eso está la corrección. Por eso si nosotros empezamos a leer las cartas, exhórtense unos a otros, amonéstense. O sea, ¿por qué?
porque nosotros queremos pecar. Pero hoy tenemos el poder del Espíritu Santo y la libertad, que fuimos libertados del pecado, para poder agarrar y decir, no voy a hacerlo. Claro, y qué bueno eso, porque cuando uno tiene la familia, ¿no? En este caso la esposa, que está en los caminos del Señor, que ahí tenés a alguien que vive con vos y que te corrige constantemente. Exacto. ¿No? O sea, unos a otros, ¿no? En eso. Y en eso nos vamos perfeccionando y ahí es donde, bueno, nos humillamos y también nos vamos edificando mutuamente. Y eso también así es el cuerpo de Cristo, porque tiene que ser en amor, siempre tiene que estar esa corrección para edificación. No es para la destrucción, o sea, para la división, sino que es para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso no se trata de nosotros, sino su nombre está en juego. Exacto. Su nombre está en juego. Sí. Vamos a ir a una pausa y ya seguimos con ustedes, la última parte del programa. Así que si quieren pueden estar mandando mensaje de texto al 155-094-382 o llamar por teléfono al 430-4920. Desde Mar del Plata, ahora en Bahía Blanca llega Creaciones Enoch. Tejidos de punto para damas, caballeros y niños. Talles especiales. También venta a revendedores. Con la calidad marplatense, pero en Bahía Blanca. Creaciones Enoch. Consultas al teléfono 0291 154 65 41 80. Visítanos en Facebook. Creaciones Enoch. ¿Se rompió tu teléfono celular? ¿Tu PlayStation no funciona? Tecnicocel tiene la solución. Servicio técnico de teléfonos celulares, liberaciones. Reparamos todas las marcas. Presupuesto sin cargo. Tecnicocel. Reparamos tu PlayStation. Tecnicocel. San Martín 216. Local 88, Galería Visión 2000. Teléfono 451-2608. Bien, seguimos en este programa que se llama Anclados en la Verdad y vamos a apretar el acelerador. El acelerador, sí. Bien, el segundo punto, ya de el propósito de la disciplina, es detener el pecado para que no influencie a los demás en la iglesia. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 5, del 6 al 7. En 1 Corintios 5, del 6 al 7. Lo leo en la Biblia textual. Bien. Acá ya lo tengo. Dice 5, 1 Corintios 5, de 6 al 7. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque el Mesías, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Entonces, ¿qué pasa cuando la iglesia no detiene el pecado inmediatamente? Esta gráfica es realmente... lo dice todo, Sí. ¿no? Es como esa levadura que se coloca en la masa y sin hacer nada se va inflando y muchas veces lo podemos ver que se infla hasta el doble o el triple Vos sabés que de su porción. cuando Pablo hace alusión de este pasaje de la Pascua, dice que los judíos limpiaban toda la casa de levadura, Sí. pero dice que eran tan meticulosos que daban vuelta a los muebles, se fijaban en los rincones, si había algo de levadura, porque no podía haber nada de levadura, ¿no? O sea, no podía estar esto. Y esa es la referencia que hace, ¿no? Limpiar la vieja levadura para que seáis masa nueva. Y Exacto. habla acerca de Cristo, ¿no? Del Mesías. Claro, entonces el propósito de la disciplina en la iglesia es para que no se expanda el pecado dentro de la congregación. El tercer punto es motivar al hermano errante a dejar el pecado y volver al Señor. Eso tiene que ser una constante, ¿no? En 1 Corintios 11:30, 1 Corintios 11:30, dice la Biblia textual: por esto hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastantes duermen. Bien, entonces para que veamos ese contexto, el contexto ¿no? Obviamente que no tenemos el tiempo para leerlo todo, pero está hablando de la cena del Señor, cuando se toma indignamente. Algunos, en el caso de Corintios, se hacían realmente comilonas, ¿no? Y aún no se esperaban. Cuando llegaban unos ya habían comido todo, o sea, realmente era un desastre Sí. cómo se tomaba la cena del Señor. Y por
causa. Entonces Pablo, cuando está hablando ahí de la Santa Cena, ¿no? Cosa que muchos en los Corintios no habían entendido realmente y hacían una comida como si fuera algo más. Hoy, ¿sabes qué? He visto en fotos, realmente a través del Face, en fotos, hoy he visto que en la Cena del Señor se hacen mesas despampanantes. Sí, terrible. Con legumbres, panes, fruta, manteles. O sea, es un culto a la mesa. Sí. Es un culto a la mesa. Eso es pecado. Y prestan y más atención a la comida y cómo queda de linda la mesa y cómo y si es más original, ¿no? Y pierden así su verdadero valor y su simbolismo. Todo este movimiento falso, apostólico, Exacto. profético que se levanta, hacen todas estas y las congregaciones se distinguen por eso ahora, Exacto. ¿no? Y es como una competencia y sí, es como vos decías. Hacen un culto a la mesa. No es algo que nos han contado, lo hemos visto con nuestros ojos, ¿no? O sea, en fotos y eso que sube, y es terrible y esas son una de las cosas que es abominación al Ahora, Señor, ¿no? fíjate bien, ¿no? Cómo que dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando los corintios no tomaron en cuenta el simbolismo que tiene la Cena del Señor? ¿Cuál es el juicio de Dios que puede caer sobre un cristiano viviendo en pecado y rebeldía? Versículo 30 dice, Sí, claro. enfermedades débiles, y ahí cuando dice, hablan de dormir, es muerte. Muertos, sí, sí. Cuando habla de dormir, recordemos que se le habla a los cristianos. Sí. Ahí habla de dormir, o sea que muchos cristianos murieron por tomar en vano la Cena del Señor. Y eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, y advertimos a través hoy de la radio, advertimos a aquellas personas que participan de estas cenas, entre comillas, del Señor, donde hay unas mesas espléndidas, donde hay frutas, legumbres, Sí, y un montón legumbre, de cosas de hierbas amargas, Exacto. jarras de vino. Exacto. Puede traer por juicio de Dios, porque está establecido, eso sí está establecido en la palabra de Dios. Por juicio de Dios traerá enfermedades, debilidades y en muchos casos la muerte. Sí. Porque recordemos nuevamente, fuimos llamados a ser santos como el Señor es santo. Su nombre está en juego. Su nombre, Dios no va a permitir que su nombre sea blasfemado. Y si es preciso, o sea, Dios cortará a aquellos cristianos que hacen blasfemar su nombre por los impíos. Sí, sí, y porque a veces estos lugares crecen. Exacto. Y uno dice, crecen, y es una señal. No. Dice la palabra de Dios que su condenación, su juicio, está pronto. ¿No? Está pronto porque manifiestan todas esas cosas y no se tarda. O sea, no se tarda para ellos. No es una señal que haya milagros, eso no es una señal que haya milagros, como por ahí algunos creen, porque eso también hacen aquellos, Dios permite que pase eso, ¿no? Por su gracia, su misericordia, pero Dios permite que muchos crean a esas señales para que sean engañados. Exacto. Entonces siguen adelante con eso y entonces ahí siguen todos los deseos de la carne. Van siguiendo todo y siguen siempre siguen un movimiento de hombres, no Por del eso, Señor. hoy esto se aplica a una exhortación o una primer paso de la disciplina, vamos a Sí. poner. Es aquellos hermanos que están participando de eso se deben arrepentir y dejar de hacer eso. Sí. Sí, sí. Porque si no, realmente, o sea, va a venir el juicio de Dios. Ahora, como decía, ¿no es cierto? Yo recién, fuimos llamados a ser santos como el Señor es santo. Fíjate, yo voy a decir rápidamente, en Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mis hermanos, nosotros fuimos llamados a santificación. Es claro, Hebreos, que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ahí donde se aplica. No es que se pierde la salvación. La santidad
es realmente un fruto de que nacimos de nuevo. Y sin santidad nadie verá a Dios. Amén. O la nota que tenemos ahí en los cuadernillos dice: el propósito de la disciplina es la restauración de un hermano no arrepentido. La disciplina no es para castigar al hermano después de haberse vuelto al Señor. Y por último, la actitud correcta. En primer lugar, es preciso que la iglesia siempre tome en cuenta la meta de la disciplina. ¿Cuál es? La restauración del hermano errante. El segundo punto es 2 Corintios 2 del 6 al 8, que dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien después debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Está hablando de la misma persona de 1 Corintios, cuando dice: sáquenlo. Se ha entregado a Satanás. Está hablando de esa misma persona. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia cuando el hermano errante deja su pecado y vuelve a Dios? Perdonarlo, consolarlo y sobre todas las cosas afirmar o ratificar su amor por él. La Biblia de las Américas dice eso, que reafirméis vuestro amor hacia él. Entonces, mis hermanos, con esto concluimos la lección número 22, la iglesia y su disciplina. Muy bien. Para que aquella, lamentablemente no podemos contestar a través de Facebook porque no tuvimos Facebook, hoy no tuvimos internet, pero cualquier duda está abierto nuestro Face para que puedan hablarnos por mensaje privado si quieren, para quitar todas estas dudas. Sí tenemos que tener en cuenta que la disciplina se debe aplicar en las iglesias. Y yo creo que hoy más que nunca nos debemos diferenciar del mundo. Vos fíjate, hoy leí un artículo, lamentable artículo, ¿no? Que en Brasil ya se aceptó el matrimonio polígamo. Estaba el hombre con 2 mujeres. Y la jueza que los casó dijo que teníamos que estar abiertos para que se puedan recibir ya matrimonio, porque la familia ya es diferente. Y entonces te están esperando matrimonios que sean 2 hombres y 2 mujeres, o 2 mujeres con un hombre, o sea, esa aberración está llegando. A veces vos sabés que pienso, ¿no? Y uno por ahí dice, es terrible, y algunos, hasta muchos, ¿no? Pueden no estar de acuerdo con esto, en el caso ese, pero ¿cuánto nosotros nos tenemos que examinar aquellos que son creyentes o aquellos que van a congregación? ¿Cuánto se tienen que examinar? Porque este pecado se permitió dentro de las congregaciones, estas cosas. Ahora uno dice, ¿cómo? Yo nunca vi a alguien con 2 mujeres. Nunca la viste, pero tal vez pensaste. O tal vez hay algo oculto en tu corazón. Y Dios conoce nuestro corazón, ¿no? Y entonces es terrible, porque si solamente nosotros... Y esto habla acerca de lo que estábamos hablando, acerca de la santidad. Si yo miro a una mujer para codiciarla, Pequé en mi corazón. yo ya pequé en mi corazón. Entonces Dios me conoce eso. Entonces yo me tengo que examinar en eso, y nos tenemos que examinar, ¿no? Porque eso es lo que pasa cuando también toleramos estas cosas dentro de la congregación, como decir, dejemos que una mujer, primeramente, haga algo que no dice la palabra de Dios, ministre a hermanos en lo que es predicación, por ejemplo, y que se vista como quiera, ¿no? Entonces, y es terrible porque se tolera esas cosas, y esto es la disciplina que nosotros nos ha tomado 3 programas, ¿no? Verlo. Sí. Es un tema que es más profundo, y las consecuencias que hoy estamos viviendo es por esta falta de disciplina. Claro, y está en la palabra de Dios, mis hermanos. Y sobre todas las cosas, el mismo Señor Jesús
las enseñó. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es la palabra encarnada. Entonces, si yo desobedezco esto, desobedezco literalmente la palabra de Dios, porque desobedezco a la palabra encarnada, que es Cristo. Abiertamente lo desobedezco. Pero antes de terminar, ¿no? Sí. Recordemos que hay perdón. Sí. Si se arrepienten y creen otra vez, arrepienten, hay perdón. Primera de Juan habla, ¿no? 1.9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pecar, obviamente vamos a pecar, pero tenemos el perdón. Cristo murió una sola vez y para siempre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay perdón, pero debemos arrepentirnos de corazón. Sí. Bien, gracias Pepe por poder compartir nuevamente este jueves este programa de Anclados en la Verdad. Saludamos a aquellos que nos han estado escuchando a través hoy de la radio, bueno, sintonizados porque no estuvimos saliendo vía internet, pero sí a través de la 102.7. Saludamos a cada hermano aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Les queremos recordar que nosotros nos congregamos junto con otros hermanos en la Iglesia Cristiana de la Gracia en calle Misiones 358, Misiones 358 de la ciudad de Bahía Blanca. Nos pueden visitar los días domingos, tenemos reunión a la mañana a las 10 de la mañana. Los días domingo, los días miércoles a las 19 horas tenemos reunión de oración. Los días viernes a las 19:30 horas tenemos reunión de hombres. Estamos haciendo un discipulado bíblico, el único Dios verdadero. Y todos los jueves a partir de las 20 horas estamos aquí en la 102.7 de 20 a 22 horas haciendo el discipulado bíblico. Vamos a arrancar el próximo jueves la lección 23 que habla la iglesia y su mantenimiento, que es la primer parte. Y realmente es un tema, hermanos, muy lindo también para que lo podamos tener en cuenta, porque vamos a hablar de las responsabilidades que tiene la iglesia, ¿no? Responsabilidades financieras, el mantenimiento del templo, del culto, el apoyo a los obreros. Bien, vamos a estar... Se divide en dos lecciones, 23 y 24. 23 y 24. O sea que nos va a llevar bastante, capaz. Sí. Así que vamos a estar dándolo, como siempre, de forma sistemática y poder estar compartiendo. Un buen libro para leer el tema del mantenimiento y de lo que es el dinero es ¿A quién le pertenece el dinero? De John MacArthur. Ah, bien. Es muy buen libro. Sí, es un libro que inclusive está en la edición de bolsillo más económico. ¿A quién le pertenece el dinero? Y el autor es John MacArthur. Eso para todos aquellos hermanos que quieran estar leyendo acerca de lo que habla el diezmo, ofrendas y mantenimiento de obreros, y también algo de mayordomía. Sí, así también. que sí, es un buen libro para recomendar. Hermanos, que el Señor les bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de sus hijos. Llegamos al final de nuestra transmisión, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Nos despedimos hasta el próximo jueves, como siempre por Restauración 102.7.